¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una continuación del estudio sobre el libro de Daniel. Sean bienvenidos y vamos a estudiar en esta ocasión el capítulo 6 de Daniel. Y para esto se encuentra con nosotros, estimado Marcelo Vilca. Hermano, sea bienvenido a este estudio. Gracias, muy amable. ¿Qué le parece, hermano, si nos dirige en oración con nuestros televidentes? Amén. Padre Santísimo, en esta hora queremos agradecerte porque tenemos el privilegio de tener a nuestra disposición esta palabra tuya que tú nos has ligado, nos has dejado como una herencia para tus hijos para poder entender cómo tú puedes obrar no solamente en un gobierno, sino con tus hijos, aquellos que son fieles a los principios de tu palabra. Danos sabiduría, danos la unción de tu Espíritu para comprender cuál es la lección, no solamente para los que vamos a desarrollar la lección, sino para los que van a escuchar este programa. Pedimos una vez más tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El capítulo 6 del libro de Daniel tiene 28 versículos en el cual está plasmado allí una historia fascinante, una historia maravillosa. Una historia del ángel de Jehová. Y me encanta leer un texto que seguramente muchos lo conocen. El Salmo 34, 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le teme y los defiende. Y este es el caso de Daniel, capítulo 6, en el cual Daniel, el hombre, experimenta esta protección de Dios. Pero antes, hermano Marcelo, ¿cuál es el contexto de esta hermosa historia? Bueno, más que una historia es realmente la lucha entre el bien y el mal, porque el diablo siempre va a ser el eterno perdedor y pareciera que todos los planes le funcionan hasta cierto punto y los que apuestan por él son tantos que apenas 3 son los que van en contra de los planes del enemigo. Entonces, como es una historia que despierta a muchos, ¿quién no ha escuchado, por decir, lecciones de niños, relatos, sermones, mensajes? ¿Quién no se ha escuchado sobre Daniel en el foso de los leones? Entonces, como es una historia conocida, yo quiero hacer un contexto para que los que son acuciosos en el estudio puedan tomar algunas pequeñas notas que es importante tomar para comprender mejor el estudio del libro de Daniel. Amén. Entonces, acá en mis apuntes tengo, por ejemplo, Daniel 3 y Daniel 6. Bueno, hay un quiasmo, que es una forma de hacer exaltación o clasificar los temas que se presentan en el libro de Daniel para destacar una belleza literaria. En este caso, entre Daniel 3 y Daniel 6 es cómo Dios protege, los libera de algo que aparentemente todo estaba perdido. Por ejemplo, en Daniel 3, en el horno de fuego, aparecen 3 hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego. Y siempre se preguntaba, ¿y dónde estaba Daniel? ¿Dónde estaba Daniel? Otros dicen que estaba enfermo, otros a lo mejor estaba cumpliendo alguna función que el rey le encargó. Ahora en Daniel 6 ocurre lo contrario. Aparece Daniel y los 3 hebreos tampoco aparecen. Entonces, tenemos las mismas preguntas. Pero también es verdad de que el relato comienza con el reino de Medo-Persia, con Darío. Entonces, algunos se preguntan, ¿era el rey Darío o es que Ciro era el rey? Entonces, tenemos que tomar en cuenta de que habían 2 capitales,
porque Susa, por ejemplo, en el tiempo de Esther, era la capital del imperio medo-persa, era Susa. Y Babilonia era la segunda capital, o como en Bolivia hay, por ejemplo, que es la sede de gobierno o la capital de la república, algo parecido. Entonces, pero el rey era Ciro. Perdón, en este caso, la otra capital era Babilonia. Babilonia, sí. El imperio que había caído en el capítulo 5 y que ahora alguien va a ser gobernador, pero no un babilónico, sino un medo. Un medo, sí, exactamente. Ahora, también hay otro aspecto. En el imperio medo-persa, así como vemos en Babilonia, hay mucha arquitectura, hay mucha idolatría. ¿Cuál era el fuerte de los medo-persas? Era la forma de administrar. Entonces, en un tiempo donde hay intriga, donde hay fraude, donde hay desfalco, donde hay todo tipo de problemas de funcionarios que siempre existen en cualquier gobierno, institución, entonces el imperio medo-persa tenía 120 funcionarios. Esa es una forma de administrar de manera, pero así como quisiéramos que se administre, porque no eran tontos estos reyes, sabían cómo controlar el aspecto de los ingresos económicos, los controles fiscales, de los impuestos, de tantas cosas. Entonces tenía 120 funcionarios y tenía 3 administradores. Y como es tan escaso la honestidad en el empleado público, Daniel era el único que podía, por lo menos, estar a la cabeza, que es tan importante hoy día encontrar un hombre honesto que gobierne o administre los bienes del Estado. Otra de las cosas que a mí me pareció interesante, todos los ídolos y dioses de todo el reino conquistado estaban siempre, los medo-persas se los devolvían. Babilonia recogió todos los ídolos de todos los reinos sometidos, pensando de que esos dioses protegerían mejor al imperio babilónico. Pero los medos no pensaban así. Ellos decían más bien, para gobernar bien hay que devolvérselo porque tienen aspectos sentimentales de fe y de religión, se lo devolveremos. Entonces, así es como inclusive el decreto de Ciro, de Darío, de Artajerjes, era que regresen a su tierra y que lleven sus vasos de oro y todos esos aspectos. Para el pueblo de Israel. Esos son aspectos importantes para uno que estudia la Biblia. Ahora, se cree que los medo-persas, como una gentileza, también lo devolvieron y por tanto casi no quedaban ídolos ni dioses que protegieran al imperio medo-persa. Por otro lado, el diablo odia la oración, que esa es la parte que me gustaría destacar. O sea, el diablo sabe que Daniel se sigue orando de la misma manera como está orando. La comunicación de esta tierra con el cielo está segura. Ahora, ¿cómo él planifica interferir esa oración? Porque así como dice el camino a Cristo, la oración es la llave en las manos de la fe para abrir todos los tesoros celestiales. Amén. Y si Daniel tenía esa llave del cielo, ¿qué podía impedir? Y la cual podemos tener todos. Todo, y todos tenemos ese acceso. Entonces, ahora, el diablo va a impedir. Entonces, en este estudio tenemos que ver cómo el diablo odia la oración. Entonces, el motivo de este problema es esa, la oración. Entonces, el diablo no va a cejar ni va a dejar de hacer que tú puedas tener esa interferencia. Otro aspecto, Daniel, por ejemplo, en el 605, cuando fue conquistado por los babilonios, tenía 18 años. Ahora, en este relato, en el capítulo 6, son 70 años que han pasado, porque Babilonia pasó a la historia, está Medo-Persia en el gobierno, por lo menos 70 años han pasado. Entonces, por tanto, Daniel tiene 85 años por lo menos, que ese es un aspecto importante que tendríamos que tomar. Ahora, otro aspecto es, las leyes de Media y Persia eran irrevocables. O sea, aunque el gobierno diga lo contrario, quisiera retirarlo, no, tiene que cumplirse. Eso vemos en el relato de Esther y también en este caso en el capítulo 6 de Daniel. Hay un espacio de 50 años entre el horno de fuego del capítulo 3 y ahora en el capítulo 6 entre la fosa de los leones. 50 años y no es poco tiempo, ¿verdad? Entonces, para terminar, algunas consideraciones. La pregunta se hace, ¿dónde era el foso de los leones? Y no se menciona, digamos, en otro relato bíblico, pero ¿y dónde estaba? Incluso podríamos saber hasta cuántos leones había. Hasta cuántos leones había. Entonces, un excavador de Babilonia llamado Robert Koldevi
dijo a los ilusos turistas: vengan, vengan, yo les voy a mostrar el lugar donde era Foso de los Leones. Les mostró un lugar que ni siquiera creían que era por ahí, pero es por cierto que había un zoológico en Babilonia para satisfacer, digamos, dos aspectos. La mujer dice que tenía un amor bastante grande por la naturaleza, por todas esas cosas, y por otro lado también era una forma de persuadir las revueltas, o sea, los malhechores, para que ellos por lo menos tengan miedo de que van a terminar como alimento de los leones. Esas serían algunas consideraciones que me gustaría tomar en cuenta para que podamos entrar en el estudio de este capítulo, Miguel. Muy bien. Bueno, si leemos antes de dos textos antes del capítulo 6, nos dice el versículo 30 de Daniel 5: la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. El versículo 1 del capítulo 6: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, ya como usted lo había mencionado. Y sobre estos tres gobernadores, y sobre ellos tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Y en el versículo 3 y el versículo 4, hermano Marcelo, describe el carácter hasta el mínimo 85 años que había obtenido. ¿Y cómo lo describe acá? En realidad es admirable, ¿no? Porque hay dos héroes para mí en la Biblia, o sea, humanamente hablando: José y Daniel, uno en Egipto y otro en Babilonia. Eran hombres incorruptibles, en medio de celos, en sed de venganza, de poder, de prejuicios, de codicias. Bueno, habían prejuicios religiosos, tantas cosas que habían, como hoy también los tenemos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puede uno mantenerse en integridad? Y el diablo sabe que eso no lo quiere, por lo menos tenerlo a alguien. Y los modernos José y Daniel tienen que existir en esta época. Entonces yo quisiera considerar, por ejemplo, en el libro de Génesis capítulo 37, que es un paralelo al caso de Daniel, en este caso, en el capítulo 37 de Génesis, el relato bíblico menciona de que Daniel tenía ciertas características que también José los tenía. Por ejemplo, en el capítulo 37, versículo 4 dice: y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que todos sus hermanos, le aborrecían y no lo podían hablar pacíficamente. O sea, si nosotros pensamos que la santidad es un camino llano, que no tiene problemas, estos hombres sí los sabían cómo sortear, cómo poder ser íntegro al odio de los hermanos, al celo del, yo qué sé, ¿no? del lugar donde tú trabajas, ¿no? Las intrigas que pueden haber. El versículo 11 dice: y sus hermanos le tenían envidia. Eso existe ya sea en la iglesia, en una sociedad, en el lugar de trabajo, en cualquier lugar donde estemos nosotros. En el versículo 18 dice de que, y cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. O sea, yo no entiendo cómo puede haber entre hermanos la sed de matar a alguien que es de la familia. Pero ¿quién instiga todas estas cosas? O sea, pensamos de que son algunos sentimientos humanos nada más. Ahí entra el conflicto entre el bien y el mal. Ahí entra entonces Satanás, está haciendo para poder por lo menos destruir aquel que había soñado. El sueño de José era un sueño profético que él debería cumplir. Y finalmente en el versículo 20 dice del mismo capítulo: venid pues ahora, matémosle, echémosle en un pozo y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Dios tenía un sueño para José y el diablo dice: tenemos que frustrar ese sueño. Ahora, en el caso de Daniel, Dios también tiene un sueño para Daniel. Él es el que tiene que representar el carácter de Dios. Ahora, cuando nosotros vemos estos problemas donde hay conspiración, porque aquí, como usted ya lo ha leído, ellos, los gobernadores, todos están buscando ocasión contra Daniel por parte del reino,
porque en otro aspecto no lo podían encontrar ninguna falla, un hombre intachable. Económicamente, ¿quién le va a encontrar algún centavo que se haya embolsillado? Nada. Que la hayan sobornado, tampoco. Que hombre que se corrompa, por decir, en aspectos morales, tampoco. Y como era un hombre intachable, entonces el diablo estudia. Usted sabe que el diablo le estudia a usted, ¿no? Sabe cuál es el talón de Aquiles que tú y yo tenemos. Pero en el caso de Daniel había un solo talón de Aquiles. ¿Cuál era? El aspecto espiritual que él tenía. Entonces, acá vemos que si nosotros somos probados en este aspecto, cuando usted está pasando esta prueba, ¿cómo debe considerarse? ¿Como una víctima? ¿Como alguien que Dios le ha fallado? ¿Y por qué el Hijo de Dios tiene que ser tan severamente probado? Entonces, el apóstol Pedro, en el capítulo 3, en la carta de Primera de Pedro, dice que más bien nosotros debiéramos ser bienaventurados. O sea, este hombre era bienaventurado. Y sabes que la palabra bienaventurado quiere decir feliz, no por mantenerse en esa integridad. En el capítulo 3, el verso 14 dice así: más también, si alguna cosa padecéis, por la justicia sois bienaventurados, por tanto no os amedrentéis por temor de ellos, ni seáis turbados. ¿Qué es lo que te quieren meter ellos? Es miedo. Y que tú dejes de seguir confiando en aquella mano del Dios Todopoderoso que te puede sostener. Entonces, ¿cuándo somos bienaventurados? Cuando nosotros no nos amedrentamos ni tenemos miedo frente a esa adversidad y a esa dificultad. Entonces, ahora, en el relato de Daniel capítulo 6, en el aspecto administrativo, en todas las funciones que él tenía, no lo podían encontrar. Entonces, ¿a dónde van? El capítulo 6, verso 6 dice: entonces estos gobernadores y presidentes se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío para siempre vive. Y todos los presidentes del reino, magistrados y gobernadores grandes y capitanes, hemos acordado sacar un decreto, porque no lo vamos a encontrar otro defecto que no sea en su vida religiosa. Entonces, ¿cuál fue la razón de poder ver a Darío como digno de adoración, como digno de reverencia? Por un mes sacar un decreto. Y nos hemos puesto de acuerdo entre todos los gobernadores. Imagínate, al primer ministro le han dejado fuera porque a Daniel no lo han consultado. Y donde el rey van y le dice: todos nos hemos puesto de acuerdo. Quizás pensaba que Daniel también estaba de acuerdo. Sí, o sea, pero dieron a entender eso. Pero la situación no era así. Entonces, hay varios aspectos que en este caso nosotros podemos ver. Otro relato paralelo que a mí me gusta es el libro de Esther. O sea, cómo Dios maneja cuando las circunstancias son tan adversas que sale un decreto para matar todo un pueblo, pero alguien tiene que obrar de por medio. Y esa era Esther y era Mardoqueo, ¿no es así? Entonces, esos relatos son tan fascinantes que a nosotros nos puede dar en la lección de Daniel cómo el Señor nos puede librar de una adversidad tan grande que aparentemente no había una salida a los ojos humanos, pero sí las había en la fe que Daniel tenía en las manos de Dios. ¿Y en qué consistía el problema? Ya mencionó usted que hicieron este decreto y que se lo presentaron delante del rey. Y el rey aceptó. Ok. ¿Ahora qué viene? ¿Qué sigue? A ver, sale un decreto que nadie tiene que orar a ningún otro dios. O sea, aparentemente los dioses se los devolvieron en todo su reino, a los reinos sometidos a donde correspondía, y ahora no hay a quién más orar. Pero no creo que haya sido tanto así, porque los medopersas también tenían sus propios dioses. Y entonces, de manera salamera, le dice: Darío, tienes que firmar este decreto, porque tú vas a ser a quien en estos 30 días te vamos a rendir la pleitesía, ¿no? Tú vas a ser digno de toda oración, de pedido, de todo. Y no va a haber ningún otro Dios que se mencione en este tiempo. O sea, nadie va a implorar a ninguna divinidad más que a ti, oh rey. Y a veces eso le agrada al corazón humano, ¿no? Porque si alguien te está exaltando, te quiere reconocer a la divinidad, y pareciera que eso es el problema de todas las autoridades, ya sean religiosas, políticas, quieren siempre que, o sea, que no se le diga que es un hombre común como cualquier mortal, ¿no? Sino que ya están en las nubes, y eso parece que es como una droga que les hace perder. Y en este caso probablemente Darío haya perdido ese sentido común que es de pisar el suelo, y cayó, y el diablo maneja eso.
Entonces mucha gente no se da cuenta por qué nosotros no debemos ensalzar tanto algún logro de algún ser humano, ¿no? Es como cualquier ser humano, pero si no fuese la gracia de Dios no habría. Ahora, la pregunta es, Miguel, ¿debe suspender la oración Daniel? Políticamente debería hacerlo. Pero ¿tú qué harías? Esa es una buena pregunta. ¿Tienes miedo y a lo mejor hablarías con Darío para que, bueno, yo voy a orar ver a mi Dios, pero usted se dé cuenta de que vamos a hacer de que, como era su amigo, y que yo voy como que estoy orando a ti, pero en realidad yo voy a estar orando a mi Dios verdadero. Orar en secreto para que se cierren las ventanas, todo para que nadie lo vea. ¿Cuál sería, o sea, nuestra actitud frente a una adversidad? Todas esas cosas que lo estoy mencionando parecen razonablemente humanos para que no podamos sufrir semejante tragedia, ¿no? Entonces, ¿qué harías tú? ¿Seguirías en tu devoción? Porque en este caso, la devoción de Daniel no implicaba solamente la oración. Cantaba, y no solo cantaba, sino leía la palabra de Dios. Y por lo menos, si no era una hora, por lo menos era 30 minutos, y con las ventanas abiertas hacia Jerusalén. 3 veces al día. 3 veces al día, haciéndolo así religiosamente todo, a pesar del decreto. Yo no sé, yo creo que es muy importante. Y en el versículo 10 dice, y Daniel, cuando supo que la escritura estaba firmada, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, que estaban hacia Jerusalén, se hincaba de rodillas 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacerlo antes. Cambió su conducta de vida, su estilo de vida, a pesar de que había un decreto de muerte. Él siguió siendo el mismo. El mismo. En todos esos 70 años de fidelidad, ¿no? Y parece muy largo ese tiempo, ¿no? Ahora, en el libro de Salmo 57... hay un versículo que seguramente algunos recordarán este salmo. ¿Cómo era eso de orar 3 veces al día? Entonces, en el capítulo 55, en el versículo 17 dice, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Él ha rescatado en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque había muchos contra mí. Entonces, yo quisiera preguntar, ¿no? Y también preguntarme a mí mismo, ¿cuán constantes somos en la oración? ¿En la mañana, al mediodía y en la noche? Generalmente la gente ora a la hora de comer, un minuto, medio minuto, y a la salida algunos se persignan, otros, Señor, ya conoces que estoy apurado, estoy escaso de tiempo. Entonces, pensamos de que ese día, de todas maneras, nos va a ir bien. Si Daniel hubiera pensado de esa manera, que no era determinante su devoción personal, mira lo que hubiera pasado. Pero cuán importante es aprender esa fidelidad de Daniel. A mí realmente me asombra. Ahora, también el otro aspecto que me llama la atención es, ¿debiera siempre ser de rodillas las oraciones? Esa es una muy buena pregunta. ¿Verdad? Entonces, aquí dice que sí. Y también estaba leyendo, por ejemplo, Salomón en la dedicación del templo, siendo rey, se puso de rodillas. Primera de Reyes, capítulo 8, verso 39, dice, Señor, este templo está hecho para ti, y cualquier mortal, ya sea un judío, un hijo de Dios, un extranjero, una persona gentil, que orare, tú desde este lugar te vas a responder, porque van a orar de rodillas y te van a venir a clamar. Entonces, orar de rodillas era importante, así como Esdras. Entonces, volviendo al libro de Daniel, capítulo 6, versículo 13, dice, entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, ¿qué es de los hijos de la cautividad de los judíos? A ver, ¿cuál era el título que tenía Daniel en el imperio medo-persa? ¿Debería ser llamado de los cautivos de los hijos de Judá? ¿O era el primer ministro? O sea, ¿cuál sería el título jerárquico que estos sátrapas gobernadores deberían haber reconocido? ¿Por qué dijeron esto? Entonces, a veces el diablo siempre nos va a hacer recuerdo, ¿no? De quiénes somos.
Y no es fácil aceptar de que, bueno, nosotros somos hijos de la esclavitud, venimos de allí, tenemos flaquezas y el diablo siempre nos hace recuerdo eso, ¿no? Pero fiel es el Señor, que si nosotros en el día hemos arreglado esos problemas, somos más que vencedores, porque esa es la única manera de resolver el problema, es confesando que Jesucristo es nuestro Salvador. Amén. Él es el que nos perdona. Entonces, ese es un aspecto importante. Ahora, yo no sé si otros aspectos tú querías mencionar, pero aquí vamos a llegar al clímax del problema, ¿no? En el capítulo 6, el versículo 13. Entonces, el rey, al oír estas palabras, le pesó en gran manera. Ahora, recién se dio cuenta de que la trampa estaba hecha. Y no era para... No era para ensalzar, al rey. El nombre del rey. Era para deshacerse de Daniel. Y él apreciaba a Daniel. Imagínate, el mejor hombre de tu gobierno te lo quieren matar. ¿Qué haces tú? Entonces, como había tanta lealtad, por decir, en el imperio medo-persa, toda la noche trató de librarle. Si por él fuese, hubiera sacado otro decreto, pero no podía hacerlo. Entonces, aquí vemos que va a haber en algún momento, en este caso, por ejemplo, en el caso de Daniel, se va a firmar, la historia se va a repetir, quizá después podemos poner esa aplicación, se va a firmar aparentemente por otros motivos, pero que después se va a descubrir de que no era el motivo genuino por el cual van a sacar un decreto, una ley para deshacerse de los hijos de Dios. Eso en la historia se va a volver a repetir, que está en el futuro. Ahora, otro aspecto es la intolerancia, el racismo, el prejuicio, la traición, una conducta impropia en un gobierno, la discriminación, todas esas cosas están presentes siempre en todo lado donde haya seres humanos que no dependen del poder de Dios. Entonces, frente a esas circunstancias, ¿qué debemos hacer? O sea, es fácil que estemos estresados, que podamos claudicar, otras veces podemos conceder, otras veces vamos a renunciar a nuestra fe. Entonces, en ese aspecto, si nosotros seguimos en el relato, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué hizo el rey Darío para librarlo? No había más que cumplir el decreto. Dice que estuvo todo el día buscando la manera de poderle librar. Finalmente, no lo consiguió. No lo consiguió. Y yo creo que no permitió Dios que lo consiguiera. Sí, porque cuanto más astuto parece Satanás, es más desastrosa su caída y es más evidente que él no maneja las circunstancias de este mundo. O sea, puede hasta cierto punto obrar, pero no es efectivamente así como él hace creer a la gente, ¿no? Que ellos pueden hacer lo que les parezca. Entonces, el rey se fue a su palacio y pasó la noche en ayuno. Imagínense, un rey no comer por un empleado, por uno de sus subalternos. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se fue el sueño. Ahora, ¿por qué usted cree que el rey estaba tan preocupado y que no había una salida aparente? No conocía las cosas que habían sucedido, no había historia anterior que confirmaba que el Dios de Daniel era el Dios verdadero que maneja las circunstancias y todos esos aspectos. Entonces el rey se levantó muy de mañana después de que lo metió en la fosa de los leones. Ahora, algunos historiadores dicen que como la esposa del rey tenía gustos de la naturaleza, entonces tenía allí un zoológico de leones, pero los historiadores dicen de que era más para persuadir a los malhechores, porque estar en la cárcel es nomás, bueno, después de 5, 6, 7 años sales, ¿no? Pero si te echan en el foso de los leones es casi pena de muerte, ¿no? Entonces, en este caso, Daniel quedó en ese aspecto. Así que después de que lo encerró, Daniel durmió esa noche lo más tranquilo posible, pero a mí lo que me impresiona es cómo está el ángel de Jehová. Ese versículo que leíste al comienzo, Salmos 34, es así, ¿no? El ángel de Jehová no solo está en los momentos de paz y tranquilidad. El ángel de Jehová está en la cárcel, está en el horno de fuego, está en la fosa de los leones. Así que
somos dichosos los que confiamos en Él, ¿no? Entonces Daniel, como tenía esa fe, ahora el rey va temprano y le pregunta, Daniel, ¿cómo estás? O sea, se dirigió, él, ¿cómo le digo? Él se dirigió a una persona como si estuviera viva. Sí, o sea, fue gritando, ¿no? Daniel, el Dios a quien tú sirves te ha librado. Sí. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Sí. El ángel de Jehová, al Dios a quien sirvo, está conmigo y ha estado toda la noche aquí. Dice verso 21, entonces habló Daniel con el rey. Oh rey, para siempre vive. El Dios mío envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciese mal, porque delante de él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, no he hecho ningún mal. ¿Quién es el verdadero juez? ¿A quién debemos recurrir? O sea, bueno, las autoridades nos pueden dar una mala sentencia, administrar mal la justicia. O sea, ¿quién no ha tenido problemas legales, ¿no? A pesar de que uno quiere hacer bien las cosas? Entonces, a veces perdemos la fe, pero tenemos que estar seguros de que hay un juez que finalmente va a dar el veredicto final. Entonces, así como dio el veredicto final en los 3 hebreos en el horno de fuego, imagínate, para que todo el nombre de los 3 hebreos y el nombre de Dios sea bendicado, el fuego no hizo absolutamente nada. En este caso, yo no sé cómo pasó Daniel la noche, tú sabes de que los leones tienen pulga, a lo mejor ni las pulgas le picaron, pero es impresionante, ¿no? Que no pasó la noche mal, durmió tranquilo. Y despertó bien. Despertó bien y alabado sea el nombre de Dios. El día amaneció, era otra oportunidad más. Y nos dice la historia que el rey se alegró. Y no gran solamente manera. se alegró, sino que castigó a aquellos Claro. que habían tramado este problema, esta trampa contra el Hijo de El Dios. plan, algunos dicen, les explotó en la cara a todos aquellos que habían tramado todo esto, ¿no? Y no podían, yo creo que ni decir una sola palabra. Sí. Y nos dice la historia que fueron castigados no solamente ellos, sino sus hijos y las mujeres. Esta es una historia maravillosa y nos dice el versículo 27, hablando Darío, él salva y libra y hace señales, hablando de Dios, y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Hermano Marcelo, muchas gracias por habernos acompañado en este maravilloso estudio. Podríamos decir muchísimas cosas, muchas lecciones espirituales que podemos obtener en cada versículo que encontramos en esta historia. Gracias, es una joya, un relato, pero que apasiona, pero da más esperanza, más fe, que en esas circunstancias similares tenemos la misma respuesta que Daniel tuvo y está al alcance de cada uno de nosotros por medio de la oración. Y esa es la invitación que Dios nos Esa es hace. la invitación y la aplicación que cada uno de nosotros podemos hacerlo para nuestra vida personal. Amén. Muchas gracias, hermano Que el Marcelo. Señor le bendiga. A ti, amigo querido, gracias por habernos acompañado. Esperamos que este estudio haya sido de bendición espiritual para ti y para tu familia. Que Dios te bendiga. Nos vemos pronto.